En un lejano 20 de octubre del año 1496, en la discreta ciudad de Lear, muy cerca de Antwerp, en los Países Bajos, se desarrolló un acontecimiento que, aunque silencioso para quienes lo presenciaron, terminaría reescribiendo para siempre el rumbo de Europa. A simple vista, parecía apenas un enlace más entre casas reales. Pero aquel día, una joven princesa de apenas 16 años, Juana de Castilla, perteneciente a la casa española de Trastámara, unió su destino al de Felipe el Hermoso, duque de Borgoña, señor de los Países Bajos y miembro de la poderosa casa austriaca de Habsburgo. Felipe, apenas un año medio mayor que ella, era hijo de Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria y futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Para los contemporáneos, todo aquello probablemente no tuvo nada de extraordinario. Dos jóvenes, dos coronas, un matrimonio dinástico más en una Europa acostumbrada a sellar alianzas con anillos y ceremonias. Pero detrás de esa aparente normalidad, se estaban sembrando, sin que nadie lo imaginara, las semillas del dominio más vasto que el continente había visto. Aunque Juana tenía varios hermanos y hermanas, todos eran ilegítimos, menores que ella o murieron demasiado pronto. Y ese destino trágico, pieza por pieza, la llevó a heredar los tronos de Castilla y Aragón años después, unificando a España bajo su autoridad. Y fue entonces cuando la historia cambió su curso. Su hijo mayor con Felipe, Carlos, se convertiría en el primer gobernante Habsburgo de España. Y esa unión, sumada al impulso colonial que el reino vivía en aquel tiempo, hizo que, hacia mediados del siglo XVI, la Casa de Habsburgo se alzara como la dinastía más poderosa del planeta, dueña de vastos territorios en Europa occidental y central, España, Austria, Hungría, Bohemia, los Países Bajos y regiones de Italia, y de un imperio ultramarino tan extenso que, como se decía, en él rara vez se ponía el sol. Así comenzó una epopeya silenciosa, una que transformó matrimonios en imperios y a una joven princesa en el punto de partida de una de las potencias más grandes de la historia. El inicio de la dinastía fue un largo camino para una familia que comenzó su historia en los días medievales como pequeños aristócratas asentados cerca de las montañas que hoy llamamos Alpes suizos. Un origen modesto, un punto diminuto en el inmenso mapa de Europa. Una raíz tan discreta que parecía destinada a perderse en la bruma de los siglos. Sin embargo, esa raíz acabaría sosteniendo el peso de vastos territorios y de coronas que marcaron época. Desde aquel inicio sencillo, el dominio de los Habsburgo sobre enormes regiones de Europa persistió sin interrupciones hasta el final de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que terminó en el año 1918 y que sepultó imperios, coronas, siglos de hábitos, ceremonias y poder. Dentro de esa caída se extinguió también la continuidad política de una casa que había escalado desde un pequeño castillo hasta alturas inimaginables. Así nació y así se expandió la notable historia de la Casa de Habsburgo y la manera en que logró colocarse sobre grandes partes del mundo. Todo comenzó de manera humilde. Todo surgió lejos de los lugares que luego asociaríamos con su grandeza. Nada nació en Austria. Nada nació en España. Nada nació en los Países Bajos. La historia se abrió paso en el norte de lo que hoy en día conocemos como Suiza, en los primeros años del siglo XI. En aquellos tiempos, ni siquiera existía la sombra de una confederación suiza. Esa región era vista como una pequeña pieza de una Germania más amplia, una franja inestable y cambiante, señores. Una tierra sin un destino claro, una región que nadie habría imaginado como cuna de una dinastía destinada a moldear Europa. Alrededor del año 1025, un señor de Alemania occidental llamado Robert, conde de Clegal, tomó una decisión capaz de alterar siglos futuros sin sospecharlo. Decidió construir un nuevo castillo en lo que hoy corresponde al cantón de Argal, en el norte de Suiza. Lo llamó Castillo de los Habsburgo, un nombre sencillo, un nombre marcado por ambigüedad, un nombre que pudo haber surgido del halcón o del vado, un nombre que contenía posibilidades. La parte Burg era un término alemán para designar un asentamiento o un sitio fortificado. Por esa misma razón surgieron ciudades tan relevantes como Hamburgo o Nuremberg. La parte Habs podía remitirse al halcón, aludiendo a la elevación en la que se levantó el castillo. También podía referirse al vado. Si significaba vado, el nombre señalaba un asentamiento junto al paso del río. Si significaba halcón, evocaba la altura desde la cual se extendía la mirada sobre la región. En ese tiempo, cuando Radbot levantó aquel castillo, los apellidos no formaban parte de la vida cotidiana en casi toda Europa. La costumbre de adoptar apellidos se consolidaría de manera más firme en los siglos XII y XIII. Algunos apellidos serían patronímicos, marcando la descendencia. Otros reflejarían oficios. Smith, por ejemplo,
identificaba a un herrero. Otros, en cambio, señalarían el lugar de origen de una persona o de una familia. Los descendientes de Radbot, que permanecieron en aquel castillo, adoptaron el nombre de su sede familiar. Así nació la Casa de Habsburgo. Un apellido nuevo, un apellido sólido, un apellido convertido en estandarte de una línea que aún no sabía lo que estaba por despertar. La historia temprana de esta casa anunció sin quererle patrón de lo que vendría en los siglos posteriores. Un modelo para su avance, un anuncio de sus ambiciones, una señal de que sus pasos crecerían mediante un método silencioso pero eficaz. La casa se fortaleció mediante alianzas matrimoniales. A través de ellas, sus líderes, que para mediados del siglo XII se habían autodenominado oficialmente con el título de Conde von Habsburgo, ampliaron sus dominios. Extensiones nuevas, territorios adicionales en la Alemania occidental y en áreas que rodeaban los Alpes. Cada enlace matrimonial abría puertas. Cada enlace reorganizaba la estructura del mapa. Cada enlace reforzaba su presencia. En el siglo XIII surgió un cambio decisivo, un giro que movió su mirada hacia el este, un impulso hacia lo que ahora llamamos Austria. En aquel tiempo, esa región se consideraba una prolongación meridional de la amplia Germania. La figura clave de este desplazamiento fue Rudolf von Habsburgo, un nombre fundamental, un nombre destinado a convertirse en un punto de inflexión. En el año 1250, el cargo de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico había quedado en desuso. Un título que representaba un alto supervisor electo de un conjunto gigantesco de principados dispersos por Alemania y zonas circundantes. Un imperio de fragmentos. Un mosaico de cientos de autoridades, cada una con sus propias leyes y sus propios intereses. Los príncipes alemanes no pudieron ponerse de acuerdo para elegir a un nuevo emperador. Pasarían muchos años hasta elegir otro. No habría un nuevo emperador hasta el siglo XIV. Durante ese intervalo, algunos individuos recibieron el título menor de rey de Alemania. Rodolfo de Habsburgo fue uno de ellos. Obtuvo ese título en el año 1273. A partir de ese reconocimiento, abrió el camino para expandir los dominios de su familia. Utilizó la autoridad de su título para adueñarse de extensos territorios en Austria. Nombró a 2 de sus hijos como duques de Austria y Estiria en el año 1282. Con esa maniobra, una familia alemana occidental cuyo nombre provenía de un castillo construido en Suiza se transformó en la casa dominante de Austria. Colocó su sede de poder en Viena. En esa época, Viena era poco más que una ciudad temprana, una construcción en camino a convertirse en centro. El patrocinio de los Habsburgo fue impulsando su desarrollo. La Universidad de Viena nació en el año 1365, fundada por Rodolfo IV, duque de Austria. Este gesto elevó la importancia cultural de la región. Un gesto que mostraba el deseo de construir, de educar, de proyectar su poder hacia la estructura intelectual de su pueblo. La familia siguió creciendo en poder durante los 2 siglos posteriores. En el año 1452, Federico III fue elegido como el primer miembro de la Casa de Habsburgo en obtener el título completo de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Desde ese momento, y con la excepción de un corto periodo de unos pocos años durante la década de 1740, la casa monopolizó la posición imperial durante 3 siglos y medio. Ese reinado se mantuvo hasta la desaparición del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 1806. Una continuidad extensa, una presencia política profunda, una consolidación que ninguna otra casa europea igualó. El poder familiar siguió creciendo a finales del siglo XV. Como primer emperador Habsburgo del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico III elevó el estatus de la familia dentro de Austria. Transformó el título de duques en el título de archiduques. Ese ascenso reforzó el carácter simbólico de la casa. Más relevante aún, casó a su hijo Maximiliano con María de Borgoña en el año 1477. La figura del duque de Borgoña representaba a una gran potencia hoy olvidada. A finales del siglo XIV y principios del siglo XV, los gobernantes borgoñones habían expandido su influencia desde la región de Borgoña, en el este de Francia, logrando dominar las 17 provincias de los Países Bajos. Territorios que hoy corresponden a Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo y áreas del noreste de Francia alrededor de Artois. Una región extremadamente rica. Una zona que vivió un renacimiento borgoñón capaz de rivalizar con el renacimiento italiano ubicado al sur de los Alpes durante el siglo XV. La línea de sucesión borgoñona era frágil. El duque Carlos, llamado el Temerario, no poseía un heredero varón legítimo. La ley sálica gobernaba la sucesión en esas tierras.
prohibía la herencia femenina, un código severo, una norma inquebrantable. Cuando Carlos murió en la batalla de Nancy en el año 1477, la mayor parte de las tierras vagandianas pasó a manos de la Casa de Habsburgo mediante el matrimonio de Maximiliano con María, hija de Carlos. Así llegaron los Habsburgo a controlar las 17 provincias de los Países Bajos, un movimiento matrimonial que reconfiguró el mapa político de Europa Occidental, una unión que añadió riqueza, prestigio, poder y presencia a una familia que había surgido de un castillo levantado frente al viento suizo. Una operación dinástica que selló el ascenso de una casa destinada a gobernar vastas tierras. Una alianza que abrió la puerta a una expansión continental sin precedentes. Heredar un continente, grandes hallazgos. La Confederación Suiza en pleno crecimiento había expulsado los Habsburgo de sus antiguas tierras alpinas. Un acto que parecía destinado a limitar su presencia. Un movimiento que muchos habrían interpretado como una sentencia. Un desalojo de sus montañas. Un cierre de capítulo. Sin embargo, cerca del final del siglo XV, la familia había surgido como una de las grandes casas del continente europeo. Su título de archiduques de Austria se había consolidado. Su autoridad sobre los Países Bajos se había afirmado. Su presencia en el Sacro Imperio Romano Germánico se había transformado en un eje de poder. Una familia desplazada de su tierra inicial había terminado extendiendo sus sombras sobre regiones antes impensadas. En ese escenario surgieron los monarcas españoles. La reina Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón habían sellado su unión matrimonial en el año 1469. Esa unión serviría para unificar España en un solo reino. Una unión que reconstruyó la estructura política peninsular. Una unión que luego determinaría el rumbo de dos linajes. Dentro de ese contexto, los monarcas decidieron casar a su hija Juana con Felipe, el hijo de Maximiliano. El enlace se celebró en el año 1496. Una boda estratégica. Una boda construida sobre cálculos dinásticos. Una boda que enlazó a los Habsburgo con la corona española. Esa unión permitió que los Habsburgo entraran también en el trono de España. Isabel y Fernando tenían un heredero varón. Se llamaba Juan. Su figura representaba la continuidad más clara. Su fallecimiento ocurrió en el año 1497, un año después del matrimonio de Juana con Felipe. Esa muerte alteró la sucesión en España. La línea sucesoria se inclinó hacia Juana. España permitía el gobierno monárquico femenino. Juana se convirtió en heredera aparente. Su presencia se volvió indispensable. Su figura tomó el papel central. Con el paso de los años, su estabilidad emocional se quebró. Su marido murió en el año 1506. El relato general comenzó a señalarla como dominada por la locura. Dentro de su familia se gestaba una lucha feroz por el poder. Dentro de su padre se preparaba un movimiento calculado. Los términos establecidos en el matrimonio de Fernando II con Isabel determinaban que él no podía suceder como rey de Castilla, ni siquiera en caso de que su esposa falleciera antes que él. Isabel murió en el año 1504. Fernando actuó entonces con decisión. Juana fue aislada. Su mente quedó descrita como inestable, su figura reducida a un margen. Fernando tomó a su nieto, el niño nacido en el año 1500, el futuro rey Carlos V. Lo colocó como imagen decorativa. Su nombre funcionó como una cubierta política. Fernando gobernó Castilla y Aragón hasta su muerte en el año 1516. En ese momento Carlos tenía 16 años de edad. Tras un nuevo conflicto con su madre, Carlos fue proclamado rey de España. Su autoridad se extendió de inmediato. Tomó el control de los Países Bajos. Dirigió las tierras españolas en Italia. Abarcó Sicilia. Abarcó Cerdeña. En el año 1519 fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Su figura ahora estaba sobre el continente entero. Su poder se había consolidado. En esa misma época, la separación entre los Habsburgo españoles y los Habsburgo austriacos comenzó a tomar forma. Carlos sucedió como archiduque de Austria en el año 1519 tras la muerte de Maximiliano. 2 años después cedió las tierras austriacas. Entregó esos dominios a su hermano Fernando I. Lo hizo porque comprendió que ningún gobernante podía dirigir de forma eficaz Austria, los Países Bajos, España y las regiones italianas al mismo tiempo. Su decisión abrió una línea interna. 2 ramas dentro de una misma casa, una ubicada en Madrid, otra situada en Viena. El reinado de Carlos V hasta el año 1556 marcó el punto culminante del poder Habsburgo.
Su posición lo convirtió en el gobernante más poderoso de Europa. Continuó las guerras iniciadas entre franceses y españoles por la supremacía en Italia en el año 1494. Dirigió una influencia considerable sobre el papado. En el año 1527, sus tropas se amotinaron. Marcharon sobre Roma. Capturaron la ciudad. Esa captura transformó al Papa Clemente VII en prisionero de los Habsburgo. Ese hecho permitió frenar la posibilidad de que el pontífice autorizara el divorcio del rey Enrique VIII de Inglaterra respecto a Catalina de Aragón. Catalina era tía de Carlos. La política familiar de los Habsburgo intervino en el destino religioso europeo. Esa influencia condujo a Enrique VIII a separarse de Roma e iniciar la reforma protestante inglesa en la década de 1530. En paralelo, una crisis distinta surgía desde otra frontera. El Imperio Otomano Turco llevaba expandiéndose en los Balcanes desde finales del siglo XIV. Su ejército tomó Constantinopla en el año 1453. Su avance continuó. El 29 de agosto del año 1526, los otomanos se enfrentaron al ejército del rey Luis II de Hungría. Ese encuentro se dio en la batalla de Moch. Luis murió en combate. El fallecimiento del monarca puso fin a la línea directa de la dinastía Jagellon. Sus tierras pasaron a Fernando de Habsburgo. Fernando, hermano de Carlos, asumió como archiduque de Austria. Recibió también los títulos de rey de Hungría, Bohemia y Croacia. En el año 1526 los Habsburgo gobernaban nominalmente Austria, Hungría, Croacia, Bohemia, España, los Países Bajos y gran parte de Italia. Su autoridad monopolizaba el cargo de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en Alemania. Una familia que había comenzado como señores locales en los Alpes suizos se había convertido en una potencia con territorios descomunales. Un ascenso imposible de imaginar. Un recorrido que desafió todas las previsiones medievales. Carlos V no solo dirigió dominios europeos. Su figura también presidió un conjunto de territorios globales. Fue, en muchos sentidos, el primer gobernante de una superpotencia verdaderamente mundial. Existieron imperios inmensos antes. El poder mongol se extendió desde regiones como Ucrania hacia el corazón de Asia hasta la península de Corea durante el siglo XIII. Imperios como el persa o el romano habían dominado una gran parte del mundo conocido por sus contemporáneos. España superó a todos ellos. Adquirió territorios en casi todas las regiones del planeta. Cuando Carlos ascendió al trono, los colonos españoles ya se encontraban asentados en Cuba, en la isla española y en otras zonas del Caribe. Durante los primeros años de su reinado, Hernán Cortés y un pequeño grupo de conquistadores sometieron al imperio azteca en territorio mexicano. En la década de 1530, los hermanos Pizarro dirigieron la guerra contra el imperio inca en América del Sur. Otra expedición, al mando inicial de Ferdinand Muelan, completó la primera circunnavegación del globo entre los años 1519 y 1522. En el año 1543, Ruy López de Villalobos descubrió una cadena de islas en el sudeste asiático. Las reclamó para España. Les otorgó un nombre inspirado en el hijo de Carlos, Felipe. España también poseía enclaves en la costa africana. A mediados del siglo XVI, los territorios reclamados incluían el Caribe, América Central, América del Sur, partes de las costas africanas y las Filipinas en Asia. México, Perú y Bolivia ofrecieron riquezas inmensas. Las expediciones descubrieron depósitos enormes de plata y oro. Entre esos hallazgos se encontraba una montaña entera de plata en Potosí, Bolivia. Pronto, flotas cargadas de tesoros cruzaban el Atlántico de manera anual. Transportaban enormes cantidades de metales preciosos. Cada viaje equivalía a riquezas comparables a miles de millones en valor moderno. Ese movimiento convirtió a Carlos V en una figura de poder sin precedente. Su mundo se extendía sobre mares, continentes, montañas y coronas. Una casa europea que había nacido en un castillo humilde ahora controlaba fortunas que fluían desde la cordillera andina hasta los puertos mediterráneos. La sombra del oro y el peso de la F. Tan inmensa fue la cantidad de dinero que la Casa de Habsburgo extrajo de su imperio global que la inflación mundial terminó elevándose entre un 300% y un 600% desde la conquista del imperio azteca a inicios de la década de 1520 hasta llegar a la mitad del siglo XVII. Un fenómeno económico de dimensiones colosales que transformó mercados enteros, sacudió a las economías más resistentes y dejó una marca profunda en el mundo que vivía bajo la sombra de aquel flujo interminable de metales preciosos. En esa realidad desbordada por riquezas descomunales, surgió la figura de Carlos, un hombre rodeado de poder y fortuna que jamás encontró consuelo en ninguna de esas grandezas.
Devoto católico, profundamente marcado por su fe, Carlos contempló con angustia la expansión de la Reforma protestante, nacida en el año 1517, 2 años antes de convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Para él, aquel movimiento teológico representaba una amenaza directa al orden espiritual que consideraba sagrado. Esa inquietud se convirtió en una obsesión que lo acompañó durante décadas, una lucha personal que lo llevó a recorrer Europa de guerra en guerra intentando frenar lo que definía como la herejía de Martín Lutero. La situación se tornó más compleja cuando aparecieron grupos protestantes aún más radicales, como los calvinistas y los anabaptistas, surgidos en la década de 1530. Carlos enfrentó a estos movimientos con una determinación férrea, librando campañas extensas en distintos territorios europeos. Sus esfuerzos marcaron a los Habsburgo como la familia real más asociada con la defensa del catolicismo romano en todo el continente. Esa imagen se consolidó lentamente, en medio de cada batalla, cada tratado, cada alzamiento, cada ciudad que cambiaba de manos. Para Carlos, cada victoria parcial era solo un respiro y cada derrota abría heridas que alimentaban el peso espiritual de su misión. Llegó un momento en que el desgaste resultó insoportable. Cansado de una lucha que parecía no tener fin, Carlos tomó una decisión extraordinaria. Renunció a sus títulos en el año 1556 y entregó el poder a su hijo, Felipe, quien sería conocido como Felipe II. Aquel acto marcó un precedente inusual en la historia de las monarquías europeas. No se trató de una cesión rutinaria, sino de la retirada de un soberano agotado por la tensión política, militar y espiritual que había cargado durante largos años. El hijo hereda el mundo. Felipe gobernaría durante 42 años, hasta el año 1598. Desde el instante en que ascendió al trono de España, ya poseía también coronas adicionales, puesto que se había convertido en rey de Inglaterra e Irlanda a través de su matrimonio con su prima, la reina María Tudor, celebrado en el año 1554. Esa unión extendió la presencia de los Habsburgo más allá de la península ibérica. La muerte de María en el año 1558 puso fin a esa etapa, pero dejó registrada la breve época en la que un Habsburgo gobernó Inglaterra, Gales e Irlanda. Felipe jamás recibiría el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Tras la renuncia de Carlos en el año 1556, la división territorial interna de la familia se volvió definitiva. El trono imperial pasó a manos del hermano de Carlos, Fernando, consolidando la separación entre los Habsburgo españoles y los Habsburgo austriacos. Desde finales de la década de 1550, la familia quedó dividida en 2 ramas muy distintas. La española, heredera directa de Carlos y Felipe, y la austriaca, descendiente de Fernando, encargada de dominar la Europa central. Ese orden dinástico marcaría el rumbo político del continente durante generaciones. Felipe II demostró ser hijo de su padre no solo en sangre, sino también en carácter. Su determinación para erradicar lo que consideraba el avance amenazante del protestantismo lo llevó a un reinado marcado por una cadena interminable de conflictos. Las guerras italianas, aún vivas cuando tomó el poder, se cerraron finalmente en el año 1559, cuando España interpretó el final del conflicto como una confirmación de su supremacía en el territorio italiano tras 65 años de enfrentamientos. Felipe prosiguió la lucha contra el Imperio Otomano en el mar Mediterráneo. Españoles, venecianos y aliados de menor rango unieron fuerzas para enviar una armada compuesta por más de 200 soldados que combatían contra los turcos en la batalla de Leanto en aguas del mar Jónico el día 7 de octubre del año 1571. Ese enfrentamiento naval figura entre los más numerosos y trascendentales de la historia. En paralelo, Felipe enfrentó una revuelta que marcaría profundamente su reinado: el levantamiento de los protestantes holandeses en los Países Bajos, origen de lo que se convertiría en la Guerra de los 80 años. Un conflicto que desgastó a España durante décadas enteras y que reveló la complejidad política del norte europeo. Las tensiones con Inglaterra también crecieron mientras la reina Isabel, sucesora de María, instauraba nuevamente el protestantismo como fe oficial desde el año 1558. El choque entre ambas potencias derivó en la Primera Guerra Anglo-Española, iniciada en el año 1585. De todos esos episodios, el más recordado sería la derrota de la Armada Española en el año 1588. En Francia, Felipe canalizó apoyo constante hacia la facción católica involucrada en las guerras de religión, una serie de enfrentamientos devastadores que desgarraron al país entre los años 1562 y 1598. A finales de la década de 1580, tropas españolas ya estaban presentes en territorio francés, interviniendo de manera directa.
Para sostener todas estas campañas contra musulmanes y protestantes, España mantuvo durante años fuerzas colosales que superaban con frecuencia los 100.000 hombres. Para los estándares de la época, aquella cifra resultaba gigantesca, casi descomunal, e implicaba costos imposibles de sostener incluso con los tesoros llegados desde el Nuevo Mundo. El gobierno español terminó declarando la bancarrota en 4 ocasiones durante el reinado de Felipe, en 1557, 1560, 1575 y 1596. Las enormes flotas cargadas de plata y oro que cruzaban el Atlántico no bastaron para cubrir los gastos militares que devoraban la fortuna imperial. Cada intento desesperado por sostener el vasto entramado bélico revelaba las grietas internas del reino. Al final, todo ese dinero se disipó sin producir los resultados que Felipe había imaginado. Inglaterra, aun siendo una potencia menor al compararse con la magnitud del poder Habsburgo, resistió a España hasta concluir en un empate registrado en el año 6004 según el calendario utilizado en ese recuento bélico. La guerra con los holandeses se extendió de manera intermitente hasta el año 1648. Para la década de 1590, ya era evidente que la República Holandesa no solo sobreviviría, sino que estaba entrando en una era dorada de prosperidad. España logró conservar las provincias del sur de los Países Bajos, situadas aproximadamente donde hoy se encuentra Bélgica. En Francia, el país permaneció mayoritariamente católico. Desde el año 1589 su rey Enrique IV era un protestante que aceptó convertirse al catolicismo para poner fin a aquellas guerras que habían devastado su reino. Un desenlace distante del que Felipe había buscado al intervenir allí. El oro se apaga. El flujo de plata proveniente de las Américas mostró sus límites de manera irrefutable durante los últimos años del reinado de Felipe y en los gobiernos de sus sucesores, Felipe III y Felipe IV. A mitad del siglo XVII, la cantidad de plata recibida anualmente por la flota del Tesoro se redujo a una fracción mínima respecto a lo que había sido en el apogeo del reinado de Felipe II. Cuando esa fuente comenzó a agotarse, España quedó expuesta como lo que realmente era en ese momento: un reino sostenido por una economía atrasada y un sistema político dominado por un monarca y cortesanos que gastaban recursos de forma frívola. La imagen invencible del imperio escondía fragilidades profundas que lentamente comenzaron a salir a la superficie. Las revueltas de 1640 provocaron la pérdida de Portugal, un golpe que dejó a la monarquía mirando su propio reflejo roto. El reino que durante generaciones había extendido sus brazos sobre continentes se descubrió incapaz de retener una pieza esencial de su cuerpo. La separación se sintió como una herida que no dejaba de sangrar. La reafirmación de la independencia portuguesa abrió un surco de dudas, un vacío que obligó a los pensadores de la época a levantar la voz. Una cohorte de escritores se lanzó a preparar tratados que buscaban responder la pregunta que flotaba sobre cada salón, cada despacho, cada plaza: ¿cómo detener la decadencia del país y del imperio? Manuscritos cruzaron mesas, ideas se enfrentaron unas a otras, mentes brillantes intentaron descifrar los signos del tiempo. El eco intelectual fue amplio, denso, casi desesperado. No tuvo impacto. Los papeles se acumularon como piedras en un río que seguía su curso, sin detenerse ante nada. Inglaterra y España se vieron arrastradas a una guerra que se extendió desde 1654 hasta 1660. Inglaterra avanzaba como una potencia que despertaba con fuerza nueva. España exhibía un desgaste profundo bajo el peso de la rama hispánica de los Habsburgo. La península se encontraba atrapada en una pendiente descendente. La gloria pasada actuaba como sombra y como carga. La familia reinante sostenía un título majestuoso, un linaje amplio, un nombre que aún era pronunciado con respeto en toda Europa. El desgaste se insinuaba detrás de cada decisión, detrás de cada frontera debilitada. El escenario en Viena tampoco ofrecía consuelo. La otra rama de la dinastía, la rama austríaca de los Habsburgo, avanzaba entre dificultades que crecían como montañas. No se encontraban a la altura del poder que la rama española había alcanzado en la segunda mitad del siglo XVI. La balanza se inclinaba contra ellos. Se enfrentaban a peligros en múltiples frentes. El cargo imperial del Sacro Imperio Romano Germánico se mantenía casi como propiedad familiar. Esa hegemonía no se traducía en control real. Los jefes de la familia en Viena no consiguieron frenar la expansión del protestantismo dentro de Alemania. La marea religiosa rompía muros que parecían sólidos. El reino de Bohemia escapaba de las manos imperiales como agua entre los dedos. Los turcos avanzaban desde el sur, presionaban sobre la frontera austríaca, conquistaban tierras en los Balcanes. Cada avance otomano representaba un recordatorio de que la frontera del Santo Imperio no era un muro de piedra,
sino una línea frágil que podía ser empujada por voluntades más fuertes. El mundo religioso dentro de las tierras de los Habsburgo austríacos se convirtió en un escenario lleno de tensiones. Con el paso del tiempo, esas tensiones estallaron. En 1618 comenzó la guerra más destructiva que la Europa moderna había visto hasta ese momento. Fue un conflicto encendido por más de una llama, pero una de las más visibles apareció con el ascenso de Fernando de Austria Interior, miembro directo de la familia y figura destinada a erigirse como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico bajo el nombre de Fernando II en 1619. Ya proyectaba su poder como figura ascendente dentro de la dinastía a mediados de la década de 1610. Su mano se hacía sentir sobre el mapa. Su intención se hacía sentir sobre los espíritus. El impulso por imponer el catolicismo dentro de Bohemia creó un terreno fértil para la revuelta. Una chispa saltó sobre un bosque seco. La insurrección estalló en 1618. La región no se conformó con alzar la voz. La región tomó las armas. La revuelta se transformó en una confrontación mayor contra el gobierno de los Habsburgo en toda Europa central. La tensión avanzaba sin freno. La llama de la disidencia se convertía en incendio. Los primeros compases del conflicto fueron favorables a los Habsburgo. La maquinaria bélica imperial avanzó con contundencia. Rompieron la resistencia de estados luteranos y calvinistas que se mantenían firmes desde décadas atrás. El elector palatino del Rin cedió. Los señores protestantes de Bohemia se vieron obligados a doblar el brazo. Parecía que la victoria se inclinaba hacia la casa imperial. El sueño de un dominio religioso unificado se vislumbraba como una sombra larga sobre el horizonte. Cada vez que la guerra parecía acercarse a un desenlace definitivo para los Habsburgo, una potencia extranjera intervenía para devolver el equilibrio al campo de batalla. Dinamarca irrumpió en 1625 con tropas que buscaban frenar la expansión católica. Suecia entró en 1629. La guerra no solo se prolongó, sino que se volvió más compleja. Los suecos avanzaron por Europa central, conquistaron ciudades, doblegaron ejércitos, cambiaron dinámicas. La recuperación imperial tomó aliento en la década de 1630. Los Habsburgo y sus aliados lograron rechazar el impulso sueco. Parecía que la rueda volvía a girar hacia su favor. Ese momento de equilibrio duró poco. Francia intervino en 1635 del lado protestante. El conflicto se expandió como una tormenta interminable. Tropas francesas, tropas alemanas, tropas escandinavas, tropas imperiales, todos mezclados en un mapa que ardía desde sus bordes hasta su centro. La guerra no cedió. La guerra se alargó hasta 1648. La guerra se devoró pueblos enteros. La guerra borró generaciones. El desenlace dejó un sabor amargo. Ninguna potencia salió verdaderamente triunfante. Cada reino aceptó respetar la postura religiosa del otro. Una conclusión vacía para una contienda que había quemado tierras, vidas y esperanzas durante 30 años completos. La Guerra de los 30 años se convirtió en un fracaso rotundo para los Habsburgo austríacos. Su objetivo inicial era claro: imponer la uniformidad católica dentro de sus dominios y quebrar la independencia de las principales potencias protestantes de Alemania. No lo lograron. La heterogeneidad religiosa sobrevivió dentro de Bohemia. La heterogeneidad religiosa sobrevivió dentro de Hungría. La heterogeneidad religiosa sobrevivió en territorios que ellos consideraban fundamentales para su proyecto político. Historiadores posteriores han señalado una visión más profunda. Los Habsburgo austríacos intentaban convertir el Sacro Imperio Romano Germánico en una monarquía centralizada bajo su único control. Un organismo vasto, rígido, dominado desde Viena. Un sueño de unificación que se movía entre la ambición y la nostalgia de poder absoluto. Si ese proyecto hubiese triunfado, Alemania habría quedado unificada bajo su bandera. Europa Central habría tomado una forma completamente distinta. Las fuerzas externas sostuvieron un papel decisivo. Dinamarca bloqueó el primer avance. Suecia fracturó el segundo intento. Francia desbarató el tercero. 3 interrupciones, 3 golpes certeros contra el proyecto imperial. Un mapa alternativo de Europa quedó enterrado bajo las ruinas del conflicto. Un ¿qué habría pasado si?, que aún suspira en los pasillos de la historia. El fracaso dejó un costo humano inconmensurable. Cuando llegó el Tratado de Westfalia en 1648, millones de vidas habían sido borradas. Atrocidades masivas, hambrunas, enfermedades. Un continente entero se arrodilló ante la devastación. Las historias que sobrevivieron describen escenas que estremecen. Aldeas sin habitantes, ciudades sin comida,
Caminos cubiertos de cuerpos. La guerra no distinguió bandos. La guerra no perdonó a nadie. La casa que se desmorona desde adentro. El destino de la casa de Habsburgo se encontraba ligado a la calidad de sus líderes. La rama española y la rama austríaca dependieron siempre de los individuos que se sentaron en sus tronos. Carlos V y Felipe II aparecen como dos de las figuras más mencionadas en la historia moderna de Europa. Nombres imponentes, nombres repetidos en cada discusión académica. ¿Fueron gobernantes eficaces? La respuesta se escurre hacia el lado negativo. Ambos heredaron territorios inmensos gracias a una combinación de matrimonios estratégicos y acuerdos dinásticos. Heredaron riqueza, heredaron el poder, heredaron prestigio. Valoraron la expansión religiosa por encima de la estabilidad económica. Su obsesión por aplastar el protestantismo los llevó a financiar campañas interminables que drenaron un estado que había sido extraordinariamente rico. La decadencia financiera comenzó a tomar forma mientras ellos seguían desplegando ejércitos. Rodolfo II gobernó Austria y sirvió como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1576 hasta su muerte en 1612. Hombre culto, hombre sensible al arte, protector de pintores y eruditos. Su corte en Viena brilló con creatividad. No brilló con eficacia política. Sus decisiones inconsistentes abrieron grietas que luego se ensancharon. Fernando II las heredó y las convirtió en incendios. Su fervor religioso arrastró a Europa hacia la Guerra de los 30 años. Ganó poco, perdió mucho. Leopoldo I emergió con más capacidad. Gobernó las tierras austríacas desde 1657 hasta 1705. Poseía visión, disciplina y estabilidad. Su deseo por imponer el catolicismo también provocó errores. La figura del monarca absoluto chocaba con la resistencia de pueblos enteros. El imperio se desgarraba por dentro. La casa Habsburgo avanzaba sin un líder que pudiera recibir el título del Grande. La ausencia de un gobernante excepcional se convirtió en la marca silenciosa de una dinastía que una vez dominó Europa. De la misma manera que Federico II de Prusia fue recordado como Federico el Grande, de la misma manera que Pedro I y Catalina II de Rusia recibieron el título de los grandes por la fuerza con la que transformaron sus imperios, surge la comparación inevitable con aquella dinastía que, en el corazón del continente, marcó el pulso político durante siglos. Existía una percepción extendida de que los Habsburgo habían prosperado por una secuencia de alianzas matrimoniales afortunadas, como si su poder fuera el fruto de un destino caprichoso y no de la voluntad individual de sus miembros. A pesar de esa visión idealizada, cada gobernante de la casa llevaba consigo defectos visibles, marcas personales que revelaban lo humano detrás del trono. La grandeza aparente tenía grietas profundas, y la historia de esta familia estaba llena de episodios donde el esplendor convivía con la fragilidad. Leopold I encarna uno de esos momentos donde un gobernante transforma una amenaza en una oportunidad. La crisis en los Balcanes se presentó como una línea de fractura capaz de desestabilizar la estructura entera del poder austriaco, y aún así, Leopold I encontró allí el espacio para consolidar su figura. Después de la batalla de Mohacs, en el año 1526, cuando el rey Luis II de Hungría cayó en combate y los títulos de rey de Hungría, rey de Bohemia y rey de Croacia pasaron a manos de los Habsburgo austríacos, el mapa político comenzó a experimentar una tensión creciente. La muerte del monarca húngaro no solo abrió un vacío, sino que también permitió que los otomanos reforzaran su dominio sobre los territorios balcánicos. La expansión del Imperio Otomano avanzaba con una determinación implacable. El ritmo acelerado de su conquista se dirigió por un tiempo hacia el sur y el este, siguiendo la ruta que los llevó a ocupar Egipto, la mayor parte del Magreb y extensas áreas de Oriente Medio durante el siglo XVI. A mediados del siglo XVII, el interés otomano regresó a los Balcanes. Este retorno marcó un cambio decisivo en la historia europea. La tensión escaló hasta alcanzar un punto dramático en el año 1683, cuando el sultán Mehmed IV envió un ejército cercano a 150.000 hombres bajo el mando de Kara Mustafa Pasha, una fuerza que avanzaba con la intención explícita de conquistar Viena. La situación se tornó crítica porque los Habsburgo austríacos y los Habsburgo españoles se encontraban sumergidos en una serie de conflictos contra Luis XIV de Francia. La mayoría de los recursos militares austriacos estaban ocupados en escenarios occidentales, distribuidos entre los Países Bajos y otros territorios que reclamaban atención inmediata. Este desplazamiento estratégico dejó la capital austriaca expuesta. Viena emergió como una ciudad vulnerable frente a un enemigo decidido. El gigantesco ejército otomano llegó en pleno verano y comenzó el asedio con la convicción de que la fortaleza política del Imperio Habsburgo estaba a punto de derrumbarse.
La aparente inevitabilidad de la caída se quebró gracias a la intervención del rey Juan III Sobieski de Polonia. Su llegada con una fuerza de socorro sólida se convirtió en un episodio que definió la narrativa del siglo. La liberación de la Serbia abrió la puerta a la creación de una coalición mayor formada por los Habsburgo, los polacos, los rusos y la República de Venecia. La unión de estos poderes dio lugar a la Gran Guerra Turca. Cuando este conflicto terminó después de 15 años de lucha, en el año 1699, Leopold I de Austria obtuvo territorios amplios en Hungría, en Transilvania y en otras regiones balcánicas que reconfiguraron la geografía del poder en Europa Central. La fractura española. Mientras la rama austríaca enfrentaba la amenaza otomana, la rama española vivía una crisis distinta. La causa no se encontraba en enemigos externos, sino en una cadena interna de decisiones dinásticas. Los Habsburgo no habían llegado a dominar Austria y España únicamente por el matrimonio de Juana de Castilla con Felipe de Borgoña en el año 1496. Durante más de 150 años, ambas ramas continuaron casándose dentro del mismo linaje, fusionando sangre y poder de manera tan intensa que se generó una endogamia severa. Lo que a simple vista parecía una estrategia para mantener la unidad familiar terminó provocando una degradación silenciosa, un costo biológico que se filtró de generación en generación. Un ejemplo directo de esta dinámica fue el matrimonio del rey Felipe III de España con su prima hermana Margarita de Austria en el año 1599. De esa unión nació María Ana, quien más tarde se casó con su primo hermano, el emperador Fernando III del lado austriaco, un hombre que además era sobrino de su propia madre. La complejidad genealógica se volvió aún más radical cuando la hija de María Ana, conocida como Mariana de Austria, se casó con el rey Felipe IV en el año 1649. Felipe IV era hermano de la madre de Mariana. Este matrimonio entre sobrina y tío simbolizó la cúspide de una tendencia que llevaba décadas repitiéndose sin pausa. Los hijos de esta unión representaron la última esperanza para el linaje español. De todos ellos, solo un niño logró llegar a la edad adulta. Ese heredero fue Carlos, conocido como Carlos II. Desde su nacimiento, Carlos mostró signos visibles de enfermedad. La causa exacta nunca se resolvió por completo. El diagnóstico histórico señala una combinación de múltiples males derivada de la endogamia acumulada durante generaciones. Su desarrollo cognitivo parecía limitado. Su mandíbula no encajaba con el cráneo y su cuerpo evidenciaba dolencias profundas. Existían indicios de hidrocefalia, una acumulación de líquido que ejercía presión desde el interior del cráneo. El joven Carlos ascendió al trono en el año 1665 cuando apenas tenía 3 años. Muchos esperaban que muriera en su infancia. De manera sorprendente, vivió hasta el año 1700, cuando falleció con 38 años de edad. Carlos se casó en 2 ocasiones. Ninguno de los matrimonios produjo descendencia. Cada año que pasaba sin un heredero fortalecía la sensación de que el final de la rama española se aproximaba. Cuando Carlos murió, el vacío de poder sumió a Europa en la Guerra de Sucesión Española, iniciada en el año 1701. La pregunta central era clara. ¿Debía ocupar el trono un miembro de los Habsburgo austríacos, estrechamente emparentados con los Habsburgo españoles, o debía ocuparlo un miembro de la casa francesa de Borbón? La monarquía francesa tenía un argumento sólido. Luis XIV de Francia se había casado con María Teresa de España, media hermana de Carlos, en el año 1660. Por ese vínculo, numerosos príncipes franceses eran Habsburgo por línea materna al comenzar el siglo XX. Pese a esto, la mayoría de las potencias europeas creía que el trono recaería en los Habsburgo austríacos. La sorpresa llegó cuando el propio Carlos, poco antes de morir, expresó su deseo de que el duque Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV y de María Teresa, heredara el trono español. El estallido de la guerra. La decisión del rey agonizante se propagó por Europa como una chispa en un depósito de pólvora. En cuestión de meses, la controversia se transformó en un conflicto que abarcó el continente. Gran Bretaña, la República Holandesa, Portugal y Prusia formaron una alianza con Austria. Estos poderes se alinearon para impedir que la dinastía borbónica unificara demasiado territorio bajo su influencia. Francia, por su parte, contaba con el apoyo de los españoles que respaldaban el deseo final de Carlos, junto con Baviera y varias potencias menores que veían en esta alianza una defensa de sus propios intereses. La guerra duró 12 años de batallas, negociaciones y desgaste. Solo cuando la tensión llegó a un punto insostenible se firmó la Paz de Utrecht. El acuerdo estableció que Felipe de Anjou sería reconocido como Felipe V de España con una condición inquebrantable:
Los tronos de España y Francia jamás podrían unirse bajo un mismo soberano. La herencia que cambia de manos. Los Habsburgo austríacos recibieron como compensación, por renunciar a sus reclamaciones, la mayor parte de los territorios europeos que habían pertenecido a España fuera de la propia España. Este hecho marcó un giro profundo en la configuración política del continente. Los Países Bajos españoles situados en torno a la región que hoy corresponde a Bélgica pasaron a conocerse como los Países Bajos austríacos. Los Habsburgo austríacos también obtuvieron la posesión del Ducado de Milán, de Nápoles y de Cerdeña, lo cual incrementó su esfera de influencia en distintas latitudes del mapa europeo. La situación de los Habsburgo austríacos durante el siglo XVIII era compleja. Sobre el papel, habían salido de la guerra en una posición dominante dentro de Europa central como pocas veces antes en su historia. Este nuevo equilibrio se extendía desde la península itálica, donde ahora eran la mayor potencia de toda la región, hasta el Océano Atlántico, al que accedían a través de los Países Bajos austríacos. En el año 1722, el emperador Carlos VI supervisó la creación de la Compañía Osten cerca de la ciudad de Brujas. Esta empresa fue concebida como un proyecto comercial y colonial destinado a establecer una presencia de los Habsburgo austríacos más allá del continente. La visión era amplia, audaz y profundamente ambiciosa, con la intención de proyectar el nombre de la casa en territorios ultramarinos. El plan fracasó a pesar de la posición favorable de la que gozaban en el continente. En lugar de fortalecer aún más su alcance, los Habsburgo austríacos se vieron enfrentados a una amenaza creciente que avanzaba desde el norte y el este. El margraviato de Brandeburgo y el ducado de Prusia se habían unido en 1618. De esta unión surgió una potencia nórdica que controlaba extensas tierras que se extendían desde Berlín hasta regiones que hoy se encuentran dentro de Polonia y del óblast de Kaliningrado. En el año 1701, el duque Federico III de Prusia se declaró a sí mismo como el primer rey del nuevo reino de Prusia. Prusia comenzaba a transformarse en una fuerza formidable en Europa del Norte. Ese nuevo poder se consolidaría con enorme rapidez. En el año 1740 estalló la Guerra de Sucesión Austríaca. La cuestión que agitó los cimientos de Europa era simple y al mismo tiempo decisiva. Se debía determinar si María Teresa de Austria sucedería o no como gobernante de los reinos y territorios de los Habsburgo austríacos, y se ocuparía también el título de emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. Prusia se convirtió en una pieza central dentro de la alianza que luchó contra Austria a lo largo de los siguientes 8 años. Se trató del inicio de una serie de guerras que marcarían profundamente el siglo XVIII y que se centraron en el control de la región de Silesia. Silesia, una provincia rica en recursos, se encontraba repartida a lo largo de lo que hoy son las fronteras de Polonia, Alemania y la República Checa. Prusia obtuvo el control de esta región y consolidó una amenaza seria para los Habsburgo austríacos dentro de Europa central. El avance prusiano era una señal clara de que el equilibrio continental se transformaba a pasos acelerados bajo el largo reinado del rey Federico II, quien gobernó entre 1740 y 1786. La rivalidad entre Austria y Prusia moldearía la visión política, militar y estratégica de los Habsburgo instalados en Viena durante gran parte de los siglos XVIII y XIX. A pesar de que los Habsburgo austríacos y la Casa Real prusiana de Hohenzollern eran rivales naturales, existían momentos en los que ambas dinastías eran capaces de dejar de lado sus diferencias cuando se trataba de obtener beneficios mutuos. Las circunstancias exigían pragmatismo. Y en la segunda mitad del siglo XVIII, ese pragmatismo ofrecía numerosas oportunidades para actuar de manera conjunta. El desmembramiento de una potencia agotada. Desde la Unión de Liubliana en el año 1569, la mancomunidad de Polonia y Lituania se había convertido en un estado vasto, extendido a lo largo de buena parte del continente oriental. Su territorio cubría lo que actualmente corresponde a Polonia, Bielorrusia, Lituania, Letonia y Ucrania occidental. Durante una época, aquella Commonwealth había sido una potencia formidable, un actor que imponía respeto dentro del escenario político europeo. El avance del Imperio ruso debilitó profundamente su estructura. Hacia mediados del siglo XVIII, la Commonwealth era considerada el enfermo de Europa. Su colapso se volvió una oportunidad para los imperios circundantes. A partir del año 1772 y hasta el año 1795, los austriacos, los prusianos y los rusos comenzaron a repartirse el enorme territorio de la Commonwealth. Como consecuencia directa de este proceso, los Habsburgo austríacos añadieron una vasta extensión de tierra a sus dominios. Incorporaron Ucrania occidental y la región sur de Polonia, incluyendo ciudades como Lviv, Cracovia y Lublin.
Estas ganancias se sumaron a una expansión adicional hacia el sur, donde Austria se encontraba comprometida en frecuentes enfrentamientos. Los austríacos fueron a la guerra en 3 ocasiones distintas contra el Imperio Otomano durante el siglo XVIII. Esos enfrentamientos se desarrollaron de 1716 a 1718, de 1737 a 1739 y de 1788 a 1791. Hubo una alternancia de avances y retrocesos durante estas campañas, un movimiento continuo que modificaba las fronteras y que alteraba la estabilidad de las regiones afectadas. Los austríacos lograron obtener ganancias relevantes en Serbia y Bosnia. Con estas conquistas se preparó el escenario para la caída del dominio otomano en los Balcanes durante el siglo XIX y para el surgimiento de diversas corrientes de nacionalismo eslavo dentro de la región. La segunda y la tercera particiones de Polonia tuvieron lugar en un momento en el que Europa se sumergía en un periodo de crisis, tensión y conflicto del cual no lograría salir durante un cuarto de siglo. En el año 1789 se inició la Revolución Francesa. Ese año, el rey Luis XVI de Francia convocó a los Estados Generales, el Parlamento francés, por primera vez en 175 años. El rey fue marginado con rapidez. Los revolucionarios comenzaron a construir una monarquía constitucional en la cual el Parlamento tendría autoridad sobre las decisiones del reino. De forma progresiva, la revolución adquirió un carácter radical a comienzos de la década de 1790. El rey fue derrocado por completo y en septiembre del año 1792 se instauró una república. Al año siguiente, los revolucionarios llevaron al rey Luis XVI y a la reina María Antonieta a juicio. Ambos fueron ejecutados. Este acontecimiento causó un profundo impacto en Viena. La reina ejecutada pertenecía a la Casa de Habsburgo. Austria y su familia gobernante reaccionaron ante aquella tragedia como era de esperarse. Austria fue la primera potencia en llevar a Europa a la guerra contra Francia en el año 1792 para intentar rescatar a María Antonieta, quien aún permanecía con vida al inicio de las guerras revolucionarias francesas. Los Habsburgo no tuvieron descanso durante los siguientes 20 años. Los franceses conquistaron los Países Bajos austríacos y gran parte de sus territorios italianos a mediados de la década de 1790. Más tarde, Napoleón Bonaparte les infligió una serie de derrotas durante el siglo XIX. Los franceses ocuparon Viena en 2 ocasiones, en los años 1805 y 1809. Los Habsburgo lograron moderar ciertos impulsos del emperador francés, buscando proteger su estructura interna en la medida de lo posible. Mientras Napoleón desmantelaba el reino de Prusia y le arrebataba aproximadamente la mitad de sus territorios en el año 1807, los Habsburgo decidieron formar una alianza matrimonial con él. En el año 1810, la familia unió a María Luisa, una joven miembro de 18 años, con Napoleón Bonaparte. Se trató de un matrimonio de conveniencia que intentaba suavizar un escenario político extremadamente volátil dentro de Europa. Cuando la invasión de Rusia por parte de Napoleón terminó en desastre en el año 1812, los Habsburgo se encontraron ante un dilema que retumbó en cada pasillo de sus palacios. El eco de la retirada francesa resonaba todavía en los confines de Europa. En ese instante de incertidumbre, la Casa Imperial examinó brevemente la posibilidad de honrar la alianza que los unía a los franceses. El peso de esa decisión era colosal. La sombra de las derrotas y el recuerdo de viejas fidelidades se entrelazaban con el deseo de asegurar la supervivencia de su dinastía. Cada voz en Viena cargaba una tensión que parecía hundir el aire. El análisis político de aquellos días revelaba un panorama desgarrado por la ambición y la fragilidad. El desastre de la campaña rusa había quebrado la imagen de invencibilidad que Napoleón había proyectado durante años. Esta fractura permitió a los Habsburgo observar con una mirada más calculada el destino de su alianza. Después de largas deliberaciones, se unieron finalmente a una nueva coalición, una unión de fuerzas que acabaría conquistando el imperio europeo napoleónico entre los años 1813 y 1814. Fue un movimiento que transformó la posición de la Casa Austríaca, una gambeta que la historia registra como una de las decisiones más frías y estratégicas jamás tomadas por la familia. Los Habsburgo emergieron de las guerras napoleónicas con sus dominios prácticamente intactos, un logro sorprendente ante el panorama de ruina que devastó a otras potencias. Esta notable estabilidad se debió al trabajo diplomático de Clemens von Metternich, ministro de Asuntos Exteriores austríaco, cuya figura se elevó como el gran arquitecto político de su época. Su capacidad para maniobrar entre las crisis, los egos y los intereses enfrentados convirtió su nombre en un símbolo de equilibrio y astucia.
Las negociaciones de paz al finalizar las guerras napoleónicas, realizadas bajo el techo imponente de Viena entre los años 1814 y 1815, fueron presididas por los propios Habsburgo. Ese congreso marcó un antes y un después en el orden europeo. Las grandes potencias se reunieron al abrigo de los salones imperiales, entre frescos, mármoles y cortinas de terciopelo, para redibujar el mapa del continente. Allí resonaron voces que buscaban estabilidad después de décadas de caos. Allí se trazó la arquitectura diplomática que dominaría durante 3 décadas. Y allí la casa austríaca reafirmó su posición como una de las principales dinastías del continente. El mapa europeo se reconfigura. Sin embargo, el nuevo orden tuvo un precio. Los Habsburgo renunciaron al control de los territorios que poseían en los Países Bajos. Desde el año 1815 hasta la consolidación de una Bélgica independiente en el año 1830, aquella región quedó bajo administración del Reino de los Países Bajos. Ese cambio puso fin a más de 3 siglos y medio de presencia búrgica en la zona. Una línea histórica entera quedó cerrada, y con ella, la memoria de una relación que había influido profundamente en las tierras que hoy pertenecen al corazón de Europa occidental. Aún así, la casa austríaca seguía manteniendo ventajas considerables. Los otomanos se encontraban sumidos en una decadencia lenta y profunda. Cada década que pasaba desmoronaba una porción más de su dominio. Ante ese declive, los Habsburgo aspiraban a incrementar su influencia en los Balcanes, una región llena de tensiones étnicas, ambiciones imperiales y pasiones nacionalistas. Esa aspiración estaba lejos de ser sencilla, debido a la presencia del Imperio ruso, también interesado en expandir su poder en la zona. En la península itálica, el escenario había cambiado de forma irreversible. La antigua República de Venecia jamás fue restablecida tras las guerras napoleónicas. Eso significaba que los austríacos gobernaban ahora Venecia, Lombardía incluida la ciudad de Milán y el Gran Ducado de Toscana. Estas posesiones daban a los Habsburgo una fuerte presencia en el ámbito mediterráneo. Sin embargo, este dominio traía consigo inquietudes que no tardaron en manifestarse. En el año 1804, en plena vorágine de las guerras napoleónicas y previendo el inminente desmantelamiento del Sacro Imperio Romano Germánico, el archiduque Francisco II proclamó la creación de un nuevo imperio austríaco, colocándose a sí mismo como su primer emperador. Ese nuevo imperio, vasto y diverso, era una estructura imponente, pero también frágil. Sus cimientos descansaban sobre una mezcla compleja de pueblos, idiomas y aspiraciones. Los habitantes de habla alemana, incluidos los Habsburgo, constituían menos de 1/4 parte de la población total. Los húngaros representaban aproximadamente 1/5 parte. Los checos en Bohemia conformaban 1/8 de la población. Otros grupos eslavos, entre ellos serbios y croatas, alcanzaban 1/10, al igual que los polacos. A estas comunidades se sumaban rumanos, eslovacos e italianos, cada uno con identidad propia, con sus tradiciones, con sus lenguas. Ese mosaico cultural se mantenía unido por una estructura imperial que intentaba equilibrar tensiones contradictorias. El auge del nacionalismo romántico durante la era posterior a Napoleón provocó la aparición de movimientos independentistas en ciudades como Praga, Lviv y Cracovia. Ese despertar colectivo tensionaba los cimientos del imperio. La diversidad que antes servía como elemento distintivo ahora se convertía en un desafío monumental. Gobernar aquella amalgama se transformaba en una tarea que exigía precisión, firmeza y, en ocasiones, represión. La primavera que enciende el continente. Cuando las revueltas estallaron en toda Europa en el año 1848, un estallido conocido como la Primavera de los Pueblos, el Imperio austríaco se vio envuelto en una tormenta que agitó todas sus provincias. En Lombardía y Venecia surgieron movimientos que buscaban expulsar la influencia austrohúngara. En Bohemia, intelectuales y ciudadanos tomaron las calles reclamando derechos culturales y autonomía. En Viena, las protestas hicieron temblar hasta las columnas de Hofburg. Y en Hungría, la insurgencia adquirió tal magnitud que el país completo cayó bajo control de los revolucionarios. La situación era crítica. La autoridad habsbúrgica amenazaba con resquebrajarse. Para reconquistar Hungría, los Habsburgo tuvieron que recurrir a la ayuda rusa. Con la intervención zarista, pudieron retomar el control en el año 1849. Pero incluso entonces, los disturbios permanecían latentes como un incendio bajo la superficie. Para evitar nuevos levantamientos, Hungría fue puesta bajo ocupación militar durante los 18 años siguientes. Un periodo prolongado que marcó la relación entre húngaros y austríacos. La Primavera de los Pueblos no fue más que el preludio de una cadena de reveses que golpearía a los Habsburgo 2 décadas más tarde.
Prusia emergía con fuerza, consolidando un proyecto estatal que amenazaba directamente el liderazgo austríaco en Europa Central. La revolución del año 1848 en Alemania dejó claro que existía un deseo profundo por la unificación de todos los territorios germanos. Ese clamor buscaba un guía. Muchas voces señalaban directamente a Prusia. La religión marcaba la división. Prusia era una potencia protestante del norte. Austria era una potencia católica del sur. Los estados alemanes más pequeños, una treintena aproximada después de la consolidación surgida durante las guerras napoleónicas, se inclinaban hacia uno u otro bando según su propia identidad religiosa. La católica Baviera favorecía una unión liderada por Austria. Sin embargo, una figura emergió desde Prusia para inclinar la balanza: el aristócrata Otto von Bismarck, nombrado en el año 1862. Su ascenso cambió la historia. Durante los 9 años siguientes, aplicó una estrategia que desbordó por completo a los Habsburgo. En una secuencia de guerras relámpago, Prusia derrotó a Dinamarca en el año 1864, venció a Austria en el año 1866 y doblegó a Francia entre los años 1870 y 1871. Así unió a los estados alemanes bajo un solo estandarte y proclamó el Imperio Alemán en el año 1871. De ese golpe, Austria quedó relegada a un papel secundario. Los Hohenzollern, convertidos ahora en emperadores alemanes, pasaron a ocupar el protagonismo que durante siglos había pertenecido a los Habsburgo. La pérdida de territorios en Italia intensificó la caída. En la Segunda y Tercera Guerra de Independencia Italiana, en los años 1859 y 1866, el reino de Cerdeña arrebató a Austria la mayor parte de sus dominios en la península y consolidó la unificación italiana. Un proyecto peculiar terminó de agravar el panorama: la instalación de Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador Francisco José, como emperador de México. Aquella iniciativa respaldada por Francia fracasó y culminó con su derrocamiento y ejecución en el año 1867. Ese desenlace golpeó profundamente a la familia imperial. Frente a semejante cadena de reveses, Francisco José aceptó en el año 1867 poner fin a la ocupación militar de Hungría y convertir a los húngaros en socios dentro del gobierno imperial. Surgió así el Imperio Austrohúngaro, una monarquía dual que reorganizó el sistema político. Los Habsburgo siguieron gobernando Hungría, pero ahora bajo un esquema compartido. 6 años después, las ciudades de Buda y Pest, situadas a ambos lados del río Danubio, se unieron para formar Budapest, capital húngara que simbolizó una renovación dentro del imperio. Esa época marcó transformaciones profundas en la vida social, cultural y política del Estado austrohúngaro. Los dominios de los Habsburgo dentro de Europa Central, del mismo modo que los antiguos territorios de la monarquía hispánica bajo su mando antes del final del linaje en la península ibérica en el año 1700, mostraban un retraso profundo desde una perspectiva económica, social y cultural. La estructura agraria permanecía anclada en patrones heredados de la Edad Media. El peso de una organización feudal mantenía a millones de campesinos sujetos a obligaciones rígidas, dependientes de señores territoriales y sometidos a cargas ancestrales que impedían cualquier avance sustancial. Este escenario persistió hasta que José II, miembro de la familia con inclinaciones hacia ideas más ilustradas, decidió actuar. En el año 1781 decretó medidas dirigidas a poner fin al servilismo que todavía dominaba las posesiones dinásticas. El proceso fue lento. Las reformas chocaron con inercias, resistencias nobiliarias y paisajes rurales incapaces de absorber cambios bruscos. La abolición no alcanzó plena implementación hasta mediados del siglo XIX, lo que convirtió estas tierras en algunas de las últimas del continente en erradicar aquella forma arcaica de tenencia y explotación agraria. La transformación social también se vio frenada por la tardía industrialización. Las fábricas, las máquinas, el uso del vapor y los nuevos métodos productivos que ya impulsaban a Inglaterra desde hacía cerca de 7 décadas aún no habían prendido con fuerza en ninguna región del imperio. Los talleres continuaban aferrados a herramientas tradicionales, con manufacturas artesanales y ritmos de producción propios de siglos pasados. Esta realidad cambió de manera acelerada entre los años 1870 y 1900. Las autoridades, presionadas por el avance tecnológico del resto de Europa, impulsaron programas de modernización que alteraron radicalmente la vida económica. Kilómetros de vías férreas se tendieron sobre llanuras y montañas, enlazando ciudades antes aisladas. El ferrocarril permitió el transporte de personas, carbón, grano, madera y maquinaria con una rapidez impensada. Los puertos fluviales aumentaron su actividad. Las urbes crecieron. Surgieron barrios obreros.
Las chimeneas se multiplicaron. La monarquía se convirtió, de manera inesperada, en un foco importante para el desarrollo de naciente vehículo motorizado. Varias empresas pioneras, entre ellas Daimler, establecieron centros de fabricación donde ingenieros, mecánicos y artesanos experimentaban con motores, carrocerías y nuevos sistemas de transmisión. En este ambiente trabajó Ferdinand Porsche, un joven diseñador que perfeccionó su técnica en talleres austríacos. Durante los primeros años del siglo XX produjo automóviles y camiones que sorprendieron por su ingeniería avanzada, su potencia y su diseño. El ruido de los motores se sumaba al bullicio de los tranvías, las calderas y los mercados. El crecimiento económico avanzaba, mientras Viena consolidaba su papel como núcleo cultural. La ciudad había atraído durante siglos a músicos, arquitectos, astrónomos, pensadores y mecenas. Palacios, teatros y salones configuraban una vida artística vibrante. Durante los siglos XVIII y XIX, la corte había sido el epicentro absoluto de la música clásica. Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert y un sinfín de compositores encontraron aquí un entorno propicio para crear obras inmortales. A comienzos del nuevo siglo, la ciudad vivió otra revolución intelectual. El psicoanálisis surgió entre sus calles, cafeterías y despachos. Sigmund Freud, acompañado por un círculo de discípulos, desarrolló ideas que alterarían para siempre la forma de comprender la mente humana. Sus consultas se convertían en refugios donde pacientes describían emociones reprimidas y conflictos ocultos, mientras Freud elaboraba teorías que se extenderían por todo el planeta. Reorientación estratégica en el imperio. Mientras las fábricas se llenaban de obreros, la situación diplomática del imperio austrohúngaro experimentaba una metamorfosis. La unificación alemana bajo liderazgo prusiano había cambiado para siempre el mapa político. La pérdida de amplias regiones italianas dejaba claro que el poder Habsburgo debía redefinirse. La visión de José II, quien creía que Austria podría dominar el corazón del continente, había quedado reducida a un ideal imposible. Los sucesos acontecidos en Italia entre los años 1859 y 1866, sumados a la proclamación del Imperio Alemán en 1871, destruyeron cualquier aspiración de controlar la política germánica. La única vía de expansión viable parecía dirigirse hacia el sur. El Imperio Otomano, desgastado por derrotas repetidas y por tensiones internas, se hallaba en fase de descomposición. Diversos gobernantes europeos comentaban la posibilidad de dividirlo, del mismo modo que había sucedido con la mancomunidad de Polonia y Lituania durante el siglo XVIII. Los monarcas Habsburgo creyeron posible obtener beneficios. La rivalidad con Rusia, consolidada desde hacía siglos, se intensificó después de que los rusos alcanzaran una victoria devastadora sobre los otomanos entre los años 1877 y 1878. Este escenario condujo a Austria-Hungría a sellar una alianza sorprendente con el naciente Imperio Alemán. En el año 1879 se estableció la Doble Alianza, concebida para asegurar asistencia mutua contra cualquier avance ruso. En aquel pacto se escondía un germen de tragedia, una semilla que más tarde precipitaría la destrucción del poder Habsburgo. El acuerdo se transformó en la primera pieza de un entramado que dividiría al continente en dos bloques militares. Italia se sumó en el año 1882. Rusia avanzó hacia Francia durante el doble firmado en el año 1894. Gran Bretaña se acercó a Francia en el cordial Antón del año 1904. Europa quedaba armada, vigilante, tensa. El camino hacia la catástrofe. En este ambiente cargado, el 28 de junio del año 1914, el archiduque Franz Ferdinand, heredero del trono y figura clave del futuro político Habsburgo, cayó asesinado en las calles de Sarbo a manos de un nacionalista serbio. El magnicidio irrumpió como una llama dentro de un depósito de pólvora. Las potencias ya estaban alineadas. Las tensiones nacionalistas, los deseos de supremacía regional, los crímenes previos y las ambiciones territoriales habían preparado el terreno. Diversas razones explican por qué el continente descendió hacia la guerra durante las 5 semanas siguientes. Una decisión hubiera cambiado la historia. El gobierno imperial insistió en intervenir dentro de Serbia para llevar a cabo una investigación que el gobierno serbio consideró una amenaza mortal contra su soberanía. Rusia acudió en defensa del pequeño país eslavo. El conflicto escaló sin freno. Alemania se unió a Austria-Hungría. Bulgaria y el Imperio Otomano se integraron en la coalición. Rusia, Francia y Gran Bretaña contrarrestaron. La responsabilidad de Francis Joseph respecto al estallido del conflicto genera debates. El emperador tenía 83 años, una edad avanzada para las exigencias de un escenario internacional tan convulso.
Su vida había estado marcada por pérdidas familiares sucesivas, tragedias emocionales y un desgaste psicológico evidente. No llegó a presenciar la disolución final del imperio que había gobernado más tiempo que cualquier otro de sus antecesores, puesto que murió el 21 de noviembre del año 1916. Para aquel momento, ya había observado el desempeño desigual de las fuerzas imperiales. En los Balcanes, los ejércitos de Austria-Hungría, aliados con los otomanos y con los búlgaros, lograron imponerse sobre las tropas serbias. En el frente oriental, el ejército ruso, con recursos limitados, consiguió lanzar contraofensivas efectivas. Cuando Italia se incorporó a la guerra en el año 1915, se abrió un frente alpino de trincheras escarpadas donde la lucha se volvió un tormento constante. En aquel escenario, durante el año 1917, el gobierno imperial debió solicitar apoyo alemán. Las tropas Habsburgo flaqueaban. El desgaste físico y moral era evidente. A finales del año 1916, después de la muerte de Franz Josef, el trono pasó a manos de su sobrino nieto, Carlos I. El nuevo emperador se enfrentó a un imperio fracturado. Para el año 1917, el ejército solo era capaz de resistir contra adversarios debilitados. Alemania, principal sostén, soportaba la presión de los ataques aliados en el frente occidental. La unidad interna del imperio comenzaba a desmoronarse. Tensiones étnicas latentes desde hacía más de un siglo se intensificaron a medida que el conflicto se prolongaba. La entrada de Estados Unidos en la guerra, en abril del año 1917, inclinó la balanza internacional e incrementó el aislamiento diplomático. Con el fin de reavivar el ánimo y consolidar apoyo al trono, Carlos dedicó los años 1917 y 1918 a formular propuestas de reorganización. Una idea destacada fue la creación de una triple monarquía en la que los croatas recibieran una cuota de poder semejante a la que los húngaros habían obtenido en el año 1867. Los grupos implicados no aceptaron los términos. El imperio continuó su agonía. La población sufría escasez, inflación, pérdida de jóvenes en los frentes de batalla, epidemias y un profundo desencanto hacia la corona. Las fuerzas militares retrocedieron. Los gobiernos locales reclamaban autonomía. Las tensiones sociales estallaron en huelgas y manifestaciones. El orden que había sostenido a la dinastía durante siglos se fragmentó en cuestión de meses. La monarquía Habsburgo avanzó irremediablemente hacia su ocaso, dejando atrás una de las trayectorias más extensas y complejas de la historia europea. A fines del año 1917, el imperio austrohúngaro se enfrentó a condiciones cercanas a la hambruna en varias regiones, mientras la pandemia de gripe española de 1918 se extendía por sus territorios, debilitando aún más a la población. La guerra llegaba a sus últimas semanas y la situación interna se volvió insostenible. En octubre de 1918 estallaron revoluciones que rápidamente provocaron la separación de Hungría y la formación de Checoslovaquia. Las tierras del sur se unieron al nuevo estado de Yugoslavia y los territorios orientales pasaron a formar parte de una Polonia recién restablecida. Cuando el armisticio puso fin a la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918, Carlos quedó como gobernante únicamente de Austria de manera nominal. Al día siguiente se proclamó la República Austríaca Alemana, poniendo fin efectivo al gobierno de los Habsburgo tras 636 años y casi 900 desde su establecimiento inicial en el norte de Suiza. En abril de 1919, la nueva República Austríaca aprobó una ley obligando a los Habsburgo a abandonar el país y no regresar hasta renunciar formalmente a cualquier derecho de gobierno sobre Austria o sus antiguos territorios. Carlos I no renunció a la idea de recuperar parte de su imperio. Desde el exilio en Suiza realizó 2 intentos de golpe en Hungría, ambos fracasos que llevaron a su expulsión definitiva a la isla portuguesa de Madeira, donde murió joven en 1922 debido a una neumonía. Tras ello, la pretensión de gobernar pasó a su hijo, Otón, quien desde el extranjero se opuso activamente a la anexión de Austria por los nazis en 1938. Vivió en Francia, luego Portugal y finalmente en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, siendo condenado a muerte en ausencia por su resistencia al régimen nazi. En 1961 renunció formalmente a los derechos dinásticos sobre Austria, regresando finalmente a su patria en 1966, 48 años después de la huida de su familia. Posteriormente se trasladó a Alemania, siendo miembro del Parlamento Europeo y participando activamente en la expansión de la Comunidad Económica Europea y de la futura Unión Europea. Renunció como jefe de la Casa de Habsburgo en 2007, 4 años antes de su fallecimiento, dejando el liderazgo a su hijo Karl von Habsburg, actual jefe de la familia y exdiputado europeo por Austria.
La historia de los Habsburgo es única en la historia mundial. Su ascenso no dependió principalmente de conquistas militares, sino de una diplomacia minuciosa y alianzas matrimoniales. Desde sus orígenes como una pequeña casa noble del oeste de Alemania y la construcción del castillo de Habsburgo en Suiza en el siglo XI, lograron expandirse estratégicamente. Federico III se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1452 y a través de matrimonios adquirieron la herencia borgoñona en 1477. La unión de Juana de Castilla con Felipe el Hermoso les entregó la corona española, mientras la muerte de Luis II en batalla en 1526 permitió agregar Hungría, Bohemia y Croacia. Cada pérdida sufrida parecía compensarse con un nuevo territorio, ya sea tras la pérdida de Silesia o después del colapso de la mancomunidad de Polonia y Lituania. Los Habsburgo resistieron guerras francesas desde 1792, saliendo fortalecidos en Italia tras las guerras napoleónicas. Su supremacía terminó en la década de 1860 con el ascenso de Otto Bismarck y la unificación de Alemania bajo Prusia, relegando finalmente a Austria a un segundo plano en Europa central. La complejidad multiétnica del imperio austrohúngaro, imposible de contener, se convirtió en la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial y que finalmente llevó al colapso del gobierno de los Habsburgo en 1918, tras la derrota de las potencias centrales. Esta fue la conclusión de una historia extraordinaria, para una familia que comenzó su camino desde un modesto castillo en el norte de Suiza hace casi 900 años. La Casa de Habsburgo dejó un legado de poder, diplomacia y alianzas estratégicas que marcó profundamente el curso de la historia europea. Ahora te toca a ti reflexionar. ¿Fue el ascenso de los Habsburgo simplemente cuestión de suerte, impulsado por matrimonios cuidadosamente planeados? ¿O se trató de una dinastía formada por individuos excepcionales, capaces de moldear Europa durante casi un milenio? Comparte tu opinión en la sección de comentarios y cuéntanos qué piensas sobre esta fascinante saga. Y mientras reflexionas sobre los imperios que se levantan y caen, te agradecemos profundamente por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Gracias por vernos, y recuerda que cada gran historia merece ser explorada y comprendida.